tardes, porque después de la crisis cambiaria hay que ver cuáles son las consecuencias, porque esto genera inflación, esto genera recesión y por supuesto también pérdidas de puestos de trabajo. Desde el 2015 hasta ahora la cifra es alarmante porque se perdieron 90.000 puestos de trabajo. Pero vamos a hablar con Funes de Rioja, él es presidente de la COPAL, vicepresidente de la UIA. Muchas gracias por recibirnos. Quería preguntarle acerca de esta cifra que la verdad que es alarmante, cuando decimos que desde el 2015 hasta ahora se perdieron 90.000 puestos de trabajo. Sí, está bien. En un análisis sobre el tema, lo que uno que tiene que tener en cuenta es, primero, que hay fenómenos de arrastre, segundo, de transformación tecnológica también. Esto no es un dato menor. Por ejemplo, en la industria de la alimentación hay puestos de trabajo que dejan de existir porque hay automación, digamos, todos estos fenómenos de transformación tecnológica. Por otro lado, ha habido baja en la industria, claramente el sector industrial, pero ha habido aumento en la construcción. Son elementos que visiblemente aparecen en el diagnóstico. Con respecto al futuro, después de estas turbulencias financieras internacionales y su repercusión en la economía real, está claro que lo mismo que en la gran crisis internacional de 2008-2009, cuando se producen estos fenómenos, sean financieros o internacionales, hay que ver cómo impactan en la economía real. Obviamente estamos viendo un impacto que es de contracción del mercado, sobre todo el mercado doméstico, mejores perspectivas para la exportación, hay que trabajarlas sector por sector, pero el mercado interno, el mercado doméstico, está más complejo. ¿Cuántos? Y seguro un trimestre, más de un trimestre, 2 trimestres, bueno, ahí tenemos que ir mirando, porque todavía estamos muy cerca de los episodios, digamos, de mayo y junio que han precipitado esta inestabilidad. Está claro que Argentina tiene deberes que hacer. ¿Por qué le pasó que lo impactaron las turbulencias más que a otros mercados? No somos el único país al que lo ha impactado, pero nos impactó más. ¿Por qué nos impactó más? Y porque tenemos cuestiones pendientes de tipo macroeconómico, el tema de la inflación, una inflación muy alta, el tema de déficit fiscal, el tema de terminar de conformar un país normal, que hoy todavía no lo somos. ¿Y de qué manera se puede empezar a trabajar para revertir esta situación? El presidente, en un encuentro con la CAME, hablaba de trabajar en la nueva ley PYME, de otorgar créditos por los gastos que tienen las pequeñas empresas, que la realidad es que hoy no llegan a cubrirlos. Bueno, yo diría que lo primero que hay que tener en cuenta es cuáles son los grandes problemas estructurales que nos afectan, sobre todo en particular, hablo en nombre de COPAL, en nombre de las economías regionales, las pymes regionales. Primero, el tema impositivo. Hay una reforma impositiva aprobada que debería ponerse en marcha no más tarde, como he escuchado algunos que decían hay que dilatarla. No, hay que adelantarla. Y sobre todo generar un vínculo entre la reforma impositiva, la reducción de esta muy fuerte presión impositiva. Piense usted que sobre un alimento hay una presión impositiva del 40% y sobre bebidas del 50%. Estoy hablando de la nacional, provincial, municipal. Ahora he leído que gobernadores piden postergar la reforma de impuesto a los ingresos brutos. Sin embargo, el impuesto a los ingresos brutos, que en una de esas ustedes dicen, bueno, pero es el 2%, es el 2,5%. En una galletita puede llegar a ser la incidencia del 10%, porque es sobre cada componente. Entonces no es que se absorbe, sino se escalona. Entonces cuando uno dice el 40% de un alimento o la mitad de una botella de agua mineral es impuesto, cuidado, estamos en un factor que obviamente disuade consumo y por ende producción. Estamos trabajando al 60% de la capacidad instalada. Entonces, reforma fiscal, incentivos especialmente para la pequeña empresa. Hoy el acceso al financiamiento es muy complejo. Es caro y complejo, por ende hay que facilitarlo de todas formas. ¿Por qué? Primero porque la pyme no tiene normalmente más que un escaso capital de trabajo. Y si yo hablo de las pymes regionales de la alimentación, le diría que tienen que armar capital de trabajo cada año, y si no, no tienen producción. Y entonces, por más aspiraciones que tengamos de exportar, hay que ayudarlas a armar ese capital de trabajo y esas condiciones para producir y exportar. El segundo tema, además del fiscal, obviamente es el financiero, el tema de bancos, etcétera. El tercero es el tema logístico. Los costos logísticos en la Argentina triplican por lo menos el costo internacional.
Entonces, cuando uno tiene que salir a competir, digo, puertas adentro de una fábrica, soy competitivo. Cuando salgo, ya entre impuestos, costos logísticos, costos laborales no salariales. Le doy un ejemplo. Miremos con realismo esto. Un trabajador tiene 100 pesos de salario, recibe 70, 80. ¿Cuánto le cuesta a la empresa? De 150 a 200, depende la rama de actividad. Quiere decir que 70 al bolsillo, 150 a 200 de costo. Esto es una presión altísima. Entonces, obviamente perdemos competitividad respecto a otros mercados, independientemente de problemas de productividad sobre los que se pueda trabajar. Por ende, me parece que seriamente este mal momento de la Argentina lo podemos superar no solo por una ventaja cambiaria que va a ser circunstancial, durará un poco más o un poco menos, pero va a ser circunstancial, sino que además trabajando en las reformas que la Argentina tiene que hacer y que las tenemos que hacer entre todos, construyéndolas con diálogo social, porque no son de un sector contra otro, sino para que tengamos producción y trabajo. Y además tenemos que tener exportaciones. ¿En ese sentido se referiría a la reforma laboral? A ver, yo más que reforma laboral, yo creo que lo que hay que repensar es el mercado de trabajo en función de que tenemos un diseño de legislación laboral hecho para la primera revolución industrial. Vamos en la cuarta. Estamos todavía con el sistema laboral para hacer el forá. Y el mundo de la tecnología, de las comunicaciones, que están adentro de las fábricas también. Va a una fábrica de autos hoy y hay robotización por todos lados. Va al sector primario y ve robotización. Las líneas de empaque cada vez están más cercanas a la automación. Y digo, todo esto también impacta en el mercado de trabajo, pero tenemos que dialogarlo. A ver, no demonizar una u otra cosa, no decir esto es malo por sí o bueno por sí, o, como he oído a algunos decir, bueno, el problema son los cajeros automáticos que nos quitan puestos de trabajo. No, el mundo evoluciona y la tecnología se incorpora y la robotización y la inteligencia artificial son hechos y lo que tenemos que buscar es cómo crear nuevas condiciones para generar nuevos puestos de trabajo, que seguramente los va a haber. Pero en eso hay que trabajar en conjunto, no unos contra otros. Julián, Daniela Funes de Rioja lo está escuchando. Gracias, Paula. Muchísimas gracias por atendernos, por recibirnos. Estaba escuchando atentamente lo que usted explicaba. Es muy interesante mencionar esto. Claro, evidentemente hay una automatización tal vez un poco cada vez mayor y lo interesante es adaptarse y ver de qué manera la industria puede sobrevivir o puede seguir creciendo pese a esta cuestión. Ahora, por otro lado, pensaba, ahora quisiera preguntarle respecto de todo lo que está afectando a la industria hoy y concretamente cuáles serían las soluciones. Pero usted hablaba del diálogo y en algún momento se refirieron desde el Gobierno Nacional a la industria diciéndoles o a los industriales que dejaran de quejarse, ¿no? Diálogo hubo, fueron recibidos, pero ¿sienten que han obtenido respuestas o por lo menos algún tipo de respuesta o las respuestas suficientes que necesita la industria en este momento? A ver, yo diría que por lo pronto hay un diálogo ahora y en vez de decir que nos quejamos, el nuevo ministro de la producción ha dicho los empresarios son héroes. Yo digo, tampoco somos héroes, somos seres humanos que tenemos una responsabilidad y un rol en la sociedad. Y acá es muy importante el tema del rol del sector privado. Estamos en la Argentina, los empresarios argentinos, para cumplir un rol, que es producir. Y después, obviamente, generar bienestar que consolide desarrollo sustentable. Ese es el gran objetivo. Ahora, se tienen que crear las condiciones para ello. Las condiciones hay algunas que son transversales a todos los sectores, cuando hablo del tema fiscal o del tema acceso al crédito, pero hay otras que son específicas que se refieren a cada sector en particular. Por ende, estamos coincidiendo con el gobierno en que estos diálogos tienen que ser sectoriales, pero también lo que queremos decir es que es importante, cuanto más rápido haya una agenda y más incentivos a la inversión para producción haya, más rápidas van a ser las respuestas. Es decir, no debemos quedarnos nosotros protestando porque estamos sin reactivación
y el gobierno y otros sectores diciendo qué hacen los empresarios, sí, sino sentarnos y trabajar juntos las soluciones que la Argentina necesita. Soluciones que además en muchas décadas no las hemos tenido y tenemos que encontrar el modelo de inserción en el mundo inteligente de modo tal de que exportamos e importamos racionalmente, no debilitando nuestro aparato productivo ni cerrando nuestras fronteras, ninguna de esas dos cosas, pero haciéndolo como hizo Europa, con el gradualismo y las transiciones que requieran. Y por otro lado, buscando y orientando hacia los sectores que pueden ser de punta en la Argentina, aquellos sectores que tienen grandes posibilidades en el mercado internacional. Argentina necesita exportar mucho para generar las divisas que el país necesita para poder crecer. Entonces, todo eso debe ser un esfuerzo común. Desde la industria de alimentos y bebidas, le digo, somos un sector que exporta hoy más de entre 25 y 26 mil millones de dólares e importa nada más que 1.500, así que como ecuación es altamente favorable. Pero debo decirle también que en el año 2011 llegamos a exportar 30.000 millones de dólares y que en realidad en los próximos 20 años deberíamos estar en capacidad de exportar para alimentar a 650 millones de personas en el mundo. Y esto implicaría prácticamente duplicar las exportaciones. ¿Podemos trabajar en conjunto? Solos no podemos. Con el gobierno y también con los trabajadores. Esto nos lleva a la necesidad de acuerdos serios, estables, que miren a políticas de largo plazo, como estamos tratando de hacer en el marco del G20, los empresarios desde el B20, que es el grupo empresarial que me toca coordinar. Bueno, desde el Gobierno Nacional lo que dicen es que nosotros estamos entrando en cierta sintonía con el mundo. Hace tiempo que, por lo menos es el discurso o lo que escuchamos constantemente. Lo que pasa es que cuando uno habla de la industria o los escuchamos hablar a los industriales, entendemos que esto no es necesariamente así, que digamos, hay ciertas condiciones que deberían modificarse para que haya mejor fluidez con el mercado internacional, como usted explicaba recién. Sí, admitamos también que en estos últimos tiempos el mercado internacional está conmovido por las unilateralidades, ¿no es cierto? Claro. Es decir, cosas que antes no pasaban, había claramente una tendencia al multilateralismo, de la cual estoy convencido. A Argentina le conviene vivir en un mundo multilateral porque somos países intermedios con los cuales el unilateralismo es normalmente de las grandes potencias, por ende el sistema internacional multilateral es lo que más nos beneficia porque nos da reglas de juego claras y estables para todo el mundo. Ahora, esas reglas hoy están conmovidas y hay enfrentamientos comerciales entre Estados Unidos y China que también repercuten en los demás mercados, incluso en el nuestro. Bueno, a todo esto también tenemos que tener capacidad de adaptación. Pero ahí le digo una cosa que me parece importante. Argentina, nuestras capacidades de adaptación son muy grandes desde el punto de vista de la calidad de nuestra población. Es decir, hay culturas y países que son más resistentes a las adaptaciones. Nosotros, por los avatares del destino y también por esa extraordinaria mezcla de culturas que tenemos y que conformó la cultura nacional, tenemos esa capacidad de adaptación que es una condición hoy esencial para el mundo que viene. ¿Y qué sucede con las líneas de crédito subsidiados? Porque hay algunos sectores que dicen que en realidad nunca han funcionado, nunca han dado un resultado, más allá de cuál sea la tasa, un 30%, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Que es una buena opción? A ver, evidentemente las tasas de interés, a como están hoy, son inabordables, especialmente, le vuelvo a decir, en el caso de las pymes regionales, no le quepa la menor duda. Ahora, usted dice subsidiados. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es qué incentivos genero y cómo compenso las asimetrías que todavía existen en nuestra economía y que son muy fuertes. Cuando uno no tiene estabilidad macroeconómica, tiene una inflación muy fuerte, o tiene estas cuestiones logísticas, o tiene impuestos en escala nacional, provincial y municipal que distorsionan, u otras circunstancias que distorsionan, yo no pido subsidio. Lo que pido es la compensación en la transición hasta que esos factores se normalicen, porque si no están compitiendo en forma desleal conmigo, sectores o países o productos que están siendo producidos en mejores condiciones en sus respectivos países. Hoy la producción, yo le puedo decir
que en la industria de la alimentación, puertas adentro de fábrica, somos muy competitivos. El problema es cuando empiezan esos problemas o estas circunstancias que le enuncié, sea los impuestos, sea la logística, sea los costos laborales no salariales, sea el acceso al financiamiento o el acceso a mercados, porque hay otros países que compiten con nosotros que sí tienen tratados de libre comercio y por ende tributan menos, o porque nos generan artificialmente barreras arancelarias, para lo cual obviamente tenemos que tener políticas. Hay una situación que es muy preocupante y que tiene que ver puntualmente con las pequeñas y medianas empresas. Yo decía al inicio del programa, hace tiempo que vienen alertando por, tarifas de energía, por ejemplo, ¿no? Realmente muy abultadas, por una cadena de pagos que, ya se cortó. ¿Por qué? Porque se tarda mucho en cobrar el dinero que ingresa, y los pagos hay que hacerlos rápidamente porque todo el mundo está en una situación realmente complicada y queriendo resolverla rápidamente, ¿no? ¿Cómo está funcionando esto, sobre todo dentro de los que menos tienen para sostenerse, de esas empresas que no tienen tantos recursos? Bueno, evidentemente lo que usted menciona tiene razón. El tema de la cadena de pagos es un tema que hoy nos preocupa. Hay un alargamiento de cadena y alargamiento de plazos de pago dentro de la cadena perjudica obviamente siempre a quienes son más débiles financieramente. Por ende, la micro y la pequeña empresa está muy expuesta, aunque el problema es generalizado. Es cierto que estamos en el medio de una contingencia de la que aspiramos salir lo más rápido posible y esperamos que haya acceso al financiamiento, yo diría, de manera urgente, en cuanto lo peor de esta crisis cambiaria se haya superado. No podemos dilatar esta cuestión. Por ende, me parece, comparto absolutamente su preocupación, es la que nos están planteando. Le hemos pedido al gobierno instrumentos flexibles para poder ir paliando esta situación, porque no queremos que haya menos empresas y menos empleo. Al contrario, queremos que haya más empresas y más empleo, y creo que esto es compartido por todos, tanto por el gobierno, por la oposición, por todos los sectores políticos. Hay un momento de extrema dificultad, hay que superarlo, pero hay que superarlo lo más rápido posible para poder normalizar esa cadena de pagos y con ello volver a dar liquidez y fluidez financiera al sistema productivo. Cuando usted habla de políticas diferenciadas por sector, entiendo que no se refiere a sector geográfico. Y le digo por qué le pregunto esto, porque cuando uno recorre el país y habla con los industriales, por ejemplo, textiles en la provincia de La Rioja, ellos a tanta distancia son los primeros que piden y que exigen que haya políticas diferenciadas, y lo que dicen, bueno, no solamente por sector, sino también por sector geográfico, porque no es lo mismo el gasto que tienen a distancia de la ciudad de Buenos Aires los textiles en una provincia así, que algún otro que tiene tal vez menor gasto en combustible o en otras cuestiones. ¿Cree que están dadas las condiciones para que el gobierno responda también desde ese lugar, o ya aunque sea una respuesta sector por sector sería suficiente? No. Comparto absolutamente el criterio de que tiene que ser por sectores y por regiones cuando corresponde, ¿no es cierto? A veces no se produce, pero la realidad es que el NEA y el NOA son totalmente diversos a la realidad de la zona centro del país o de la Patagonia. Y esto no quiere decir que una sea mejor o peor, son distintas y por ende tenemos que hacer ese cruzamiento sectorial y regional para responder a las necesidades específicas. Porque cuando usted da una solución uniforme para todos, seguramente perjudica a algunos, beneficia a otros, y quizá a algunos les da beneficios que no los necesitan en ese momento. Y mire, esto lo digo incluso con respecto al salario mínimo. Nosotros hemos planteado muchas veces que el salario mínimo en la Argentina debería ser regional, como ocurre en muchos países de la extensión o de las características productivas que tiene la Argentina. Porque no es lo mismo vivir en los grandes centros urbanos, ni la demanda que ello genera, que vivir en el marco de provincias de menor densidad poblacional, etcétera, con menores problemas de transporte, alimentación y consecuentes. Todo esto creo que responde mejor a un criterio que tiene que ser, en un país federal con características regionales muy diferenciadas, a lo que hay que buscar son los equilibrios, y los equilibrios no se da con una solución para todos, sino con la solución a todos.
Funes de Rioja, si no hay una respuesta rápida del gobierno nacional, teniendo en cuenta lo que se viene, estos próximos 6 meses que sabemos van a ser difíciles porque los indicadores recién estarían mejorando hacia el final del año, si no hubiera una reacción rápida, ¿qué es lo que pasa con la industria? Bueno, a ver, yo soy optimista, no me gusta el fatalismo y me gusta trabajar seriamente en estas cuestiones. Creo que el ministro de la Producción, que es fundamentalmente con quien tenemos relación directa, más el Ministerio de Agroindustria, y han respondido en forma inmediata a nuestras preocupaciones. Ahora, si las soluciones, con qué velocidad se encaminan, también lo hemos planteado. Hemos planteado que urge para evitar daños mayores. Digamos, hoy lo que sabemos que podemos hacer es intentar controlar el daño para volver a crear las condiciones para crecimiento e inversión y empleo. Por ahora entendemos que hay una coyuntura, pero que tiene que ser la más corta posible, porque ningún país puede desarrollarse sustentablemente si no es a partir de una estrategia articulada que verdaderamente atienda a estos problemas transversales o a estas cuestiones que son centrales, que no son un invento nuestro, que están casi le diría en el vademecum de cualquier país que de mediana talla para arriba que pretenda ser de emergente a desarrollado. Algunos, desde el Gobierno Nacional, en realidad algunos referentes hablan de el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como una salida, ¿no? Como una salida a una situación algo complicada que se dio, bueno, probablemente ustedes pensarán en los últimos años, algunos asegurarán en los últimos meses sobre todo, ¿no? Por la cuestión económica. Sabemos que a ustedes los viene afectando y ya hace tiempo, no solamente estos últimos días. ¿Ustedes ven este acuerdo como una salida a esta situación? Mire, esto es una opinión que le puedo dar a nivel personal, no institucional. No hemos evaluado si había que ir al fondo o no había que ir. Yo lo que le digo es, desde la crisis internacional 2008-2009, cambió el perfil de los organismos multilaterales. ¿Y por qué cambió el perfil? Porque verdaderamente esa gran crisis mostró que una gran crisis financiera internacional iba a impactar la economía real. Entonces, ¿cómo se hacía para atenuar o minimizar los efectos de la crisis internacional? Ese fue el desafío. Y creo que se trabajó consecuentemente con ello. Debo decir que, más allá de la sorpresa que podía haber generado recurrir al fondo, lo cierto es que el paquete de soporte o apoyo que le ha dado el Fondo a la Argentina muestra una tremenda confianza en la potencialidad de la Argentina. Por otro lado, a tasas de interés mucho más bajas que las que hoy se podrían conseguir en el mercado. Usted me podrá decir, bueno, ¿por qué tengo que pagar esas tasas? Y bueno, yo le diría, porque no tiene y tiene que pedir prestado. Entonces, las tasas son mucho más convenientes. Y por otro lado, por lo menos en los grandes trazos del acuerdo con el fondo, está claro que los deberes que hay que hacer los tiene que hacer la Argentina con el fondo o sin el fondo. Estabilidad macroeconómica, déficit fiscal, mejoramiento del perfil exportador. Hoy tenemos, fíjese un dato, hoy el empleo público es más del 30% del empleo en blanco en la Argentina. En cualquier país normal al que la Argentina pueda compararse es entre alrededor del 15%, la mitad. Segundo, el promedio de salarios del sector público es más alto que el promedio de salarios del sector privado. Esto no pasa en ningún lugar del mundo razonable. Entonces, estas distorsiones, y esto no es persecución a nadie, sino, digo, bueno, todo con gradualismo se puede lograr. Pero ¿cuál es el modelo de país desarrollado? Si es que uno tiene un modelo de país desarrollado, sí, y yo personalmente lo tengo, bueno, no es esto producto de lo que pone el fondo o no pone el fondo, sino lo que tenemos que hacer. Y lamentablemente no lo hemos hecho, porque si lo hubiéramos hecho, o si hubiéramos hecho las cosas mejor, ahora, y no hablo de los últimos 3 años ni de los últimos 10, hablo de largamente las últimas décadas, no tendríamos 30% de pobreza, no tendríamos 35% de informalidad, no tendríamos 1,5 millones de ni jóvenes que ni estudian ni trabajan, ni ninguna de las tendríamos una industria desarrollada en los sectores o
en aquellos nichos donde evidentemente podemos tener una penetración, sea en el mercado local, en el mercado doméstico, o en el mercado regional o en el mercado internacional, y obviamente estaríamos mejor plantados frente a las vicisitudes como esta. Y en cambio, una crisis de tipo por la adecuación de tasas de interés de Estados Unidos, por la guerra comercial o de tipo cambiario, evidentemente nos toman mucho más débiles porque no tenemos ninguna de esas cosas, esas otras cosas hechas. Y no es que venimos del Edén, vuelvo a decir, sino de muchas patologías que entre los argentinos, entre todos nosotros, sin importar ya, porque ya no interesa, por culpa de qué, sino cómo las tenemos que encarar para ser un país desarrollado. Funes de Rioja, muchísimas gracias por hablar con nosotros, gracias por atendernos. No tiene por qué, ha sido un gusto. Gracias, ha sido muy amable y le agradecemos también a nuestra compañera Paula Bella.